Buen día, ¿qué tal? Ayer mientras veía el debate por la reforma laboral, estaba pensando de qué hablar hoy y en vez de hablar de Freud, eh, me pareció más atinado hablar de Jung, de Carl Jung. Em, Así que bueno, voy a hablar de Carl Jung. Después quizás al final van a entender por qué elijo a Jung, a Carl Jung y no a Freud. Lo van a entender al final del video, no al principio. Voy a ir comentando algunos conceptos básicos de Carl Jung, eh, generalidades y hablaré de una paciente, de un caso muy famoso de una paciente de Carl Jung, un poco de psicosis, diferenciándolo de neurosis. Después voy a diferenciar un poco a Freud y a Jung. Y bueno, eh, y también del test de Warteg, un poco también hablaré de eso. Y bueno, voy a ir empezando. Em, Tal vez esto lo hago en un solo video o en dos, tres partes. Eso lo iré viendo en base al tiempo que me vaya llevando grabar este video. Bueno, Carl Jung fue el padre de la psicología analítica, se separó de Freud eh, en un momento. Eh, A diferencia de Freud, que se enfocaba más en lo biológico, ya que, bueno, Freud eh, era neurólogo, además de psicoanalista, ¿no? Freud era neurólogo y tenía un amplio conocimiento de lo que tiene que ver con la neuroanatomía, y Hume veía más a la psique como algo, lo relacionaba con algo más espiritual, creativo y orientado hacia el futuro. Después quizás en otro video voy a hablar de algo muy interesante y que se los recomiendo, de cómo lo veían los psicoanalistas de la época a Carl Jung, cómo era considerado, si era aceptado o no en su época. Pero eso o lo voy a hablar al final o en otro video probablemente lo voy a hablar. Pues dentro de los pilares fundamentales de su pensamiento de Carl Jung está lo del inconsciente colectivo, algo que ya todos conocen. Es quizás una de las ideas más famosas. Eh, Él proponía que además de nuestro inconsciente personal, compartimos una estructura mental común en toda la humanidad. Es como un software heredado que contiene la memoria de nuestra especie. También habla de los arquetipos, que son patrones o imágenes universales que residen justamente en el inconsciente colectivo. Y esos arquetipos no, esos patrones o imágenes no son recuerdos concretos, sino moldes que le dan forma a nuestra conducta. Algunos de los más importantes son la persona, la sombra y el ánima y animus. La persona es la máscara que mostramos al mundo para adaptarnos a la sociedad. Las sombras son los aspectos de nosotros mismos que negamos o consideramos inaceptables. Y ese detalle es importante tenerlo en cuenta. No es necesariamente mala, pero sí desconocida, lo que es la sombra. Y el anima y animus se refiere al componente femenino en la psique del hombre y el masculino en el de la mujer. Eh, Después, bueno, habló del proceso de individuación. El objetivo de la vida es la individuación para Carl Jung. Es el proceso de integrar todas las partes de nuestra personalidad, incluyendo la sombra, o sea, incluyendo lo que consideramos inaceptable. Tampoco lo van a ir entendiendo, para convertirnos en un ser completo y único. Es el camino hacia el self, hacia el sí mismo. Después, bueno, había distintos tipos de personalidad, introvertidos, extravertidos, introvertidos energía hacia el mundo interior, extravertidos energía hacia el mundo exterior.
Hay un concepto interesante que es el de la sincronicidad. Con ese término él describía coincidencias significativas, eh, y esto es cuando un evento externo coincide con un estado mental interno sin que haya una relación de causa y efecto aparente. Por ejemplo, soñar con un escarabajo y que al día siguiente un escarabajo golpee nuestra ventana de nuestra habitación. Un dato curioso es mientras que Freud creía que los sueños eran disfraces de deseos reprimidos, Jung creía que eran mensajes directos de la psique para ayudarnos a restaurar nuestro equilibrio emocional. Bueno, y a partir de ahora eh, se vuelve un poco más interesante dentro de los temas que pueden comentar, porque voy a hablar del test de Warteg, que en realidad es un ejercicio fascinante. eh, es un test proyectivo creado por Eric Warteg en los años 30. Se basa en la psicología de la Gestalt y en la premisa junguiana de que proyectamos nuestro mundo interno en estímulos externos. Si bien Warteg no diseñó cada cuadro para un arquetipo específico de forma literal, el uso de símbolos universales en el test permite una interpretación muy alineada con la teoría de Jung. No voy a hablar tanto del test, pero hay varios cuadros. Cada cuadro del test presenta un estímulo que tiene que ver con un punto, una línea, que actúa como un disparador para el inconsciente. Eh, pero bueno, no voy a hablar del test, digamos, del test en sí, de lo que representa porque es bastante aburrido. Pero hay distintos cuadros y uno de esos cuadros, eh, para Jung, como decía antes, la sombra es lo que no queremos ver, y si alguien tiene alguna dificultad para dibujar en ese cuadro, son muchos cuadros, no importa qué cuadro es, suele interpretarse como que tiene un bloqueo frente a sus propios miedos o aspectos reprimidos. Y bueno, cada cuadro tiene su sentido, su propósito, pero bueno, lo quería dar como un ejemplo de que quizás no es tan habitual que les hayan tomado el test de Warteg, pero quizás sí, para, no sé, para algún trabajo tal vez, o para alguna... eh, no sé, la verdad, para qué. En relación con esto del test de Warteg, eh, si bien usa simbología este test que Jung aprobaría, Jung era escéptico respecto a los diagnósticos cerrados. Él prefería el análisis de los sueños o de la imaginación activa. Ese es un concepto muy interesante del que voy a hablar más tarde, porque creía que cada individuo es un universo único, mientras que los test tienden a estandarizar la respuesta. Por ejemplo, no sé, si alguien a través de uno de esos cuadros y a través de esas líneas, puntos, dibuja un sol, eh, ese sol significa algo, eh, pero no es algo cerrado el significado, sino que es algo más bien, algo más abierto, la interpretación que le podemos dar los psicólogos.
Hablando un poco del inconsciente colectivo, eh, Hume explicaba que el psicótico, bueno, eso quizás no lo dije antes. Hume se estudió, estaba más enfocado en la psicosis y Freud se enfocó más en lo que es la neurosis. Em, no lo voy a decir ahora por qué, pero lo voy a decir más adelante, eh, para no irme de este tema que estoy hablando. Pero él estudió más la psicosis y Freud la neurosis. Después digo por qué fue así. Hume explicaba que el psicótico no está alucinando cosas sin sentido, como lo puede pensar cualquier persona común y corriente cuando es una persona que, por ejemplo, va sola caminando por la calle y está hablando consigo misma, o hay una persona que, no sé, que está hablando con un semáforo, no sé, se me ocurren. Explicaba eso, que el psicótico no está alucinando cosas sin sentido, sino que está percibiendo directamente el inconsciente colectivo. Entonces, una persona equilibrada accede a los arquetipos a través de los sueños o el arte. El psicótico, en cambio, no tiene una barrera lo suficientemente fuerte por lo que los arquetipos cobran vida y se confunden con la realidad exterior. En la psicología junguiana el ego es el centro de nuestra conciencia y en la psicosis el ego es derrotado y desintegrado. ¿Y por qué hablo del ego o de esto del ego? A veces el ego se identifica con un arquetipo, por ejemplo, alguien que cree ser un mesías o un dios. Jung llamaba esto inflación o inflación psíquica. El pequeño yo se infla con la energía de un arquetipo gigante, perdiendo el contacto con su realidad humana ilimitada. Como dije antes, Jung estudia más lo que tiene que ver con la psicosis, no sé, en instituciones psiquiátricas trabajó, eh, está más enfocado a eso y Freud más a la neurosis. Después habla de los complejos autónomos. En la psicosis estos complejos se vuelven autónomos, es como si partes de la personalidad de uno se separan y empezaran a actuar por su cuenta. Por ejemplo, las voces que escuchan algunos pacientes son para Jung complejos que han ganado tanta energía que se manifiestan como entidades independientes. En realidad la psicosis como intento de curación, esa es la idea más revolucionaria y controvertida de Jung. Él sugería que a veces un brote psicótico es un intento desesperado de la psique por autorregularse. Lo que él pensaba es que si una persona vive una vida extremadamente artificial o desconectada de su esencia, el inconsciente puede explotar para intentar compensar ese desequilibrio. El problema es que el proceso es tan violento que el individuo a menudo no puede procesar la información y se pierde en ella. Entonces, para diferenciar, desde Jung, la diferencia entre neurosis y psicosis, bueno, esta relación con la realidad en la neurosis, eh, el ego lucha contra el inconsciente, pero mantiene el contacto con la realidad, y en la psicosis el ego es derrotado y sumergido por el inconsciente. Lo que es la sombra, en la neurosis la persona reconoce su dificultad, sus defectos, en cambio en la psicosis la sombra se proyecta afuera y se percibe como persecución real o demonios. El tratamiento en la neurosis es integrar contenidos inconscientes y en la psicosis fortalecer el ego para que no sea devorado por el inconsciente. Y hay un caso de una paciente de Jung
muy famoso, el caso de Sabina Spielrein, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es imposible hablar de Jung y la psicosis sin mencionar a su paciente, Sabina Spielrein. Ella llegó a él con un diagnóstico de esquizofrenia, en ese entonces se la llamaba de otra manera, demencia precoz, se la llamaba de otra manera, y Jung, usando sus métodos, logró que ella entendiera el significado simbólico de sus delirios, ayudándola a recuperarse hasta el punto de que ella misma se convirtió en una brillante psicoanalista. Si le pregunto dónde comenzó la carrera de Jung, cómo la carrera de Jung, dónde comenzó a trabajar, cuál fue o cuál suponen a partir de lo que dije el primer lugar donde empezó a trabajar eh, Carl Jung. Les doy un tiempo como para que lo piensen y respondan. Bueno, si estuvieron atentos al video, el primer lugar donde empezó a trabajar es en un hospital psiquiátrico. Eh, y eso fue algo que lo marcó por el resto digamos, de su trayectoria, por el resto de su carrera. Tal vez lo que no dije, o bueno, ahora ya sea como una obviedad, ¿no? Que Carl Jung era psiquiatra. Eh, y esa quizás es la diferencia fundamental de origen entre él y Freud. Freud venía de la neurología y lo que es la consulta privada, y Jung venía de la psiquiatría hospitalaria. Una cosa es trabajar en un consultorio, en un ámbito privado, y otra cosa en una institución. Eh, o sea, Jung trabajó en la trinchera, por decirlo para que se entienda. Eh, Trabajó más con lo que tiene que ver con la locura. eh, eh, ¿Y por qué él era así? Por su formación médica, porque también le interesaba mucho la filosofía y la arqueología. Eh, Decidió hacerse médico por una necesidad práctica y por la influencia de su familia. Hay una historia detrás. Se decidió por la psiquiatría al final de su carrera, después de leer un manual de Richard von Krafft-Ebing, y en esa época la psiquiatría era considerada la rama menos prestigiosa de la medicina, porque en ese entonces se decía que los psiquiatras, en esa época, estoy hablando de una época muy lejana, no sé, eh, eh, no sé, pero hace muchísimos años, más de 60 años seguro, no sé hace cuánto, pero en esa época se decía que los psiquiatras solamente eran guardianes de locos, o sea, entre comillas, es lo que se pensaba en esa época, pero a Hume le fascinó porque era el puente entre la biología y lo espiritual. Después van a ver por qué Jung era considerado de determinada forma por los psicoanalistas, psicólogos de la época, porque él a veces se iba y era una persona que investigaba mucho y le interesaban otras cosas, no se quedaba solamente con el psicoanálisis, sino que se iba, bueno, como se dice, irse por las ramas, bueno, se iba por las ramas, pero con argumento, con preparación, con formación, no es que se iba por las ramas. Eh, pero quizás al volcarse un poco por ese lado espiritual, en la época no era muy bien visto, porque se buscaba que sea, eh,
después lo voy a decir porque para expresarlo bien y sin tanta confusión. Bueno, como decía antes, Jung comenzó precisamente en un hospital psiquiátrico y eso le dio forma a todas sus teorías posteriores. No fue un observador lejano, todo lo contrario, fue un médico clínico que convivió con la psicosis día a día. Eh, Está, por ejemplo, el test de asociación de palabras, que es otro test, donde Hume utilizaba una lista de 100 palabras y medía el tiempo de respuesta y las reacciones fisiológicas de los pacientes. Y descubrió algunas cosas dentro de los pacientes psicóticos. Eh, pero bueno, no voy a decir lo que descubrió porque eh, pues no me parece eh, el lugar de una red social decir esa información. O sea, creo que ese sería hasta ahí es donde tengo que llegar. Después, el sentido en el delirio, lo que pasaba es que él se oponía un poco porque mientras a esa época, a los médicos, a los psicoanalistas de aquella época, a los psiquiatras, porque otros médicos veían los gritos y gestos de los pacientes como un ruido biológico, por llamarlo de alguna manera, y Hume se sentaba a escucharlos y descubrió que los delirios tenían una lógica interna basada en la mitología y símbolos universales, lo que luego llamaría el inconsciente colectivo. Por ejemplo, para explicar eso hay un caso emblemático en un lugar, no importa qué lugar porque es un poco difícil de pronunciarlo, tenía un método y hay dos casos que marcaron su estudio detallado en la psicosis. Por un lado es el hombre del falo solar, donde un paciente esquizofrénico le dijo a Jung que si movía la cabeza de lado a lado, vería que el sol tenía un falo del cual soplaba el viento. Años después, Jung leyó un papiro griego antiguo, la liturgia de Mitra, que describía exactamente la misma imagen. Entonces el paciente no estaba inventando locuras, sino accediendo a una capa profunda de la mente humana que comparte símbolos con los antiguos. Eso es el inconsciente colectivo. Otro, otro caso fue la limpiadora de zapatos. Había una paciente que llevaba décadas haciendo un movimiento rítmico con las manos, como si ilustrara algo. Bueno, tras investigar su pasado, Hume descubrió que antes de su brote ella había sido abandonada por un zapatero al que amaba. Entonces, eh, la conclusión de Jung, el síntoma psicótico es un fragmento de la biografía que se ha vuelto autónomo. El cuerpo recuerda y actúa lo que la mente consciente ya no puede procesar. ¿Por qué fue importante su paso, su trabajo en el hospital, su paso por el hospital psiquiátrico? Bueno, por muchos motivos, no solo para él, sino para después, digamos, para lo que es eh, la salud mental de hoy en día, eh, para el aporte que hizo después él. Porque él lo que, a la conclusión que llegó es que la psicosis es comprensible, o lo que él descubrió, la psicosis es comprensible, tiene un significado simbólico si se tiene la llave correcta, la mitología, sueños, los complejos. Más que la llave si se tiene el conocimiento, ¿no? Para
para entender eso hay que leer mucho y más allá de leer, investigar mucho y pasarse horas y horas leyendo y investigando y trabajando también, pero es un poco de esas tres cosas, me parece. De, también de supervisar, lo que hacemos los psicólogos, de supervisar, de análisis personal, de esas cinco cosas diría. Supervisión, análisis personal, de leer mucho, investigar mucho, pero no es que eh, cualquiera llega a aprender o a saber eh, eh, descubrir o descifrar ese significado simbólico eh, de la psicosis. No es que no es algo tan fácil, no se lo imaginen como algo tan fácil. Bueno, Jung se separó de Freud, eh, creo que fue entre 1913 y 1918, pero quizás me equivoco. Y él eh, tuvo un momento de su vida que él mismo experimentó lo que llamó él una confrontación con el inconsciente. Muchos historiadores lo consideran un episodio de psicosis controlada que tuvo, y durante ese tiempo lo que no aconsejamos ni y que está mal, todos los psicólogos lo desestimamos y está mal hacer eso, eh, es lo que no se hace, nadie se puede analizar a uno mismo. Y los psicólogos tampoco podemos analizarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que ir a, a recurrir a otro profesional para hacer un análisis personal y también tenemos que recurrir a otro profesional o un psicólogo para supervisar nuestro trabajo. Pero en esa época, bueno, piensen que estamos hablando del 1913, 1918, antes de 1930, era otra época, bueno, eh, también piensen cuándo surgió el psicoanálisis, bueno, hay varios temas para tener en cuenta. Pero él estudió su propia mente con el mismo detalle con que estudió a sus pacientes en el hospital, documentándolo todo en su famoso libro, que es el libro rojo. Eh, para él, eh, para Jung, la esquizofrenia no era un simple error biológico, una degeneración cerebral irreversible, como creían la mayoría de sus colegas en ese entonces. Hume fue un revolucionario al proponer que la esquizofrenia tenía un sentido psicológico y que el contenido de los delirios no era basura mental, sino un lenguaje simbólico complejo. Claro, es un lenguaje simbólico complejo al que no es tan fácil acceder, ¿no? La inundación por el inconsciente colectivo es su tesis central. Eh, Hume creía en el esquizofrénico, en la barrera entre la conciencia y el inconsciente que se rompe, se rompió. Eh, Eso es lo que creía Jung. Eh, y, por ejemplo, que una persona sana eh, puede tener presente o recordar su inconsciente a través de sueños o a través del arte y volver. En cambio, el esquizofrénico se ahoga en él. Los delirios y alucinaciones son para Jung arquetipos que han cobrado vida, donde el paciente no está inventando cosas locas, sino que está viendo los mitos y símbolos universales de la humanidad porque su filtro consciente ha colapsado. Bueno, ahí es donde yo me pregunto, bueno,
o alguien me puede preguntar, bueno, Adrián, ¿y quién conoce los mitos y símbolos universales de la humanidad? Bueno, ¿hay alguna persona que los pueda conocer todos? No, claramente no. Eh, Solamente los pueden acceder personas que, no sé, se la pasan estudiando, investigando, leyendo y dedicando no una parte de su vida, sino toda su vida a eso, digamos, o que entregan su vida a eso. Eh, Me refiero a los profesionales, ¿no? A los colegas, a psicólogos, psicoanalistas. Eh, Está el complejo de carga afectiva. Antes de su teoría sobre arquetipos, Jung trabajó con el test de asociación de palabras que decía antes, eh, y descubrió que en los esquizofrénicos eh, estaban como cargados de emoción, con mucha emoción, y eso afectaba a algo de su personalidad. Entonces, en la esquizofrenia, esos complejos se vuelven autónomos y empiezan, se separan del yo y empiezan a actuar como, no entidades, iba a decir entidades separadas, no, sería más personalidades independientes, a través de voces, visiones o impulsos que el paciente no siente como propios. Eh, a diferencia de la neurosis, Jung hizo una distinción famosa que ayuda a entender digamos, lo que es la psicosis. En la neurosis el yo, ah, quizás no lo dije eso, al yo, si alguien me va a corregir si me estoy equivocando y me pueden corregir algún colega, él lo llamaba ego al yo. En la neurosis el yo está en conflicto con un complejo, pero el yo sigue al mando. Y lo que ocurre en la esquizofrenia, planteaba Jung, que el complejo es tan fuerte que destruye al yo. Entonces ahí es cuando la personalidad se desintegra y bueno, y hay como distintos fragmentos por separado que hay que buscar unirlos. La esquizofrenia como intento de curación introdujo una idea muy profunda y o sea, analizándolo, pensándolo ahora, es como que él se la jugó, digamos, fue muy al límite Hume y no fue bueno, no fue reconocido como Freud, o sea, se separaron, Freud es el que quedó en la historia y Jung también quedó ahí, quedó en la historia, pero era como la oveja negra de la familia, digamos, y jugó más ese papel, como que no, él buscó abarcar muchas cosas, le interesaban muchas cosas, como dije antes, la filosofía, era psiquiatra, eh, le interesaban muchas cosas y al abarcar muchas cosas, creo que descubrió muchas cosas que algunas se comprobaron y otras no, pero también en la época no era bien visto y también podría existir un poco de envidia hacia yo me lo imagino así en esa época, porque realmente era una persona demasiado, como demasiado curiosa de investigar y cuando una persona es así y obtiene resultados o llega a cosas que sorprenden, no es que los colegas de la época le iban a decir, ah, qué genio que sos, te admiro, no, bueno, quizás lo veían como rival algunos o como competencia, no sé, es lo que yo estoy imaginando de aquella época, eh, que podría tal vez haber sido así, no lo sé realmente, no lo investigué tampoco. Y es curable esto de lo que tiene que ver con la esquizofrenia, a diferencia de los psiquiatras de su tiempo, o sea, no sé, de los psiquiatras de hace más de 50 años estoy hablando,
Eh, en ese entonces, estoy hablando no de ahora, hoy se sabe que sí, que, eh, que es algo que se trata y que se sale adelante y que las personas trabajan y hacen su vida normal. Pero en ese entonces, yo estoy hablando de otra época, hace 50 años, los psiquiatras en ese tiempo eran pesimistas, digamos, era otra época de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la salud mental. Y en ese entonces decir o pensar lo que Hume pensaba tenía mucho más valor que lo que tiene ahora. Eh, Porque Hume creía que se puede establecer contacto si el médico entiende el lenguaje de los símbolos y los mitos, puede hablar con el paciente eh, en su propio nivel, no me gusta decir, en su propio nivel. El tratamiento, el objetivo no es solo suprimir los síntomas con medicación, que en su época no existía como existe hoy, sino ayudar al paciente a asimilar esos contenidos del inconsciente para que dejen de ser amenazantes. Hay una frase muy famosa de Jung que es: el loco es un soñador despierto. El loco es un soñador despierto. Con esto lo que quería decir es que lo que nosotros experimentamos solo en sueños, el esquizofrénico lo vive mientras camina en la calle. Bueno, eh, bueno, hasta acá llego en un primer video, ya me parece mucho. Espero no haberlos aburrido. Si llegaron hasta acá, los felicito por haberme bancado a mí, pero la verdad que no les recomiendo perderse las ideas de Jung y los invito a leerlo. Y bueno, voy a seguir en un próximo video, lo voy a dividir en dos partes. Hasta la próxima, chao.